Me sorprendió en las 5 reuniones que me tocó estar con el director general de esta empresa nacional, que estando en su nivel, teniendo la capacidad de mover el indicador de la bolsa, de hablar con presidencia y todo, el señor sabía el costo de las llantas. Okay. Y en otra ocasión sabía y tenía referencia del costo de tal cosa. Hay que saber cuándo estás aprendiendo, cuándo estás en un momento, en un acto que te va a dejar una lección de vida. Y ¡ay, caramba! Sí, este cuate con tantas cosas te supo Sí. algo tan específico. Revisando así, dices, a ver, espérame, pero es que esto regularmente... ¡Ay, en la torre! O sea, tener esa sensibilidad le permitía tomar desde una decisión micro hasta una decisión macro. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. MDC es una empresa que se dedica a la venta, distribución, instalación y reparación de equipos eléctricos industriales en toda la península de Baja California. Descubre con nosotros cómo nace una empresa, aun cuando todo está perdido. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos un capítulo más especial que los anteriores. Nuestro invitado de hoy es Román Caso. Él es consejero de la Comisión de Proveeduría y también tiene una empresa que se llama Co-Production International. Y como co-host tenemos a Fernando Ortiz. Él es presidente del... Comisión de Jóvenes en la Industria. Gracias. Acá en Acintra. Está muy largo ese. Sí. También es CEO de su propia empresa, Vinor, donde hacen esquineros de cartón. Y pues, bienvenidos, chicos. Gracias. A ver, Román, como todos los invitados, véndenos tu empresa en menos de un minuto o menos. Perfecto. Bueno, nosotros nos especializamos en aterrizar inversiones en nuestro país mediante un esquema que típicamente se le conoce como shelter. Sí, es un apodo realmente a un modelo comercial, pero finalmente lo que hacemos es aquellas iniciativas de inversión de manufactura o de servicios que buscan estar dentro de nuestro país, pues se enfrentan a veces a un dilema tortuoso de crear la entidad, la empresa, ¿no? Entonces, nosotros funcionamos como un socio, un aliado de ellos, y los incubamos dentro de nuestra empresa, y de esa manera aterrizamos rápidamente el time to market, como se le llama, que es inmediatamente ponernos a producir. Y eso nos ha llevado al día de hoy a tener más de 20 operaciones, más de 20 maquiladoras en nuestro país, desde aquí de Baja California hasta Yucatán, casi 3,500 empleados, afortunadamente, y una diversidad de operaciones desde los equipos activos de radiación para radioterapia de cáncer, hasta aviones, hasta barcos, embarcaciones de pesca deportiva y hasta componentes electrónicos, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad que nos permite tener la capacidad de adaptarnos a la necesidad de aquel grupo que quiere invertir en nuestro país para poderlo tener rápidamente produciendo en México. Súper. Te pasaste por unos segundos, pero... Muy estaba viendo el reloj. Sí, yo estaba contando. Oye, entonces son como un soft landing o más que nada sí, administran. Se le conoce como soft landing, fast landing, ¿sí? Como las acciones de resultado de poder hacer esas alianzas, esas sociedades con las compañías. Ok. Y ahorita, bueno, yo te había entrevistado anteriormente como presidente de Canieti. Sí. Y ahorita estás como consejero en la Comisión de Proveeduría de Canacintra. Uh-huh. Esto en sí, ¿por qué crees que te hayan invitado a participar? Bueno, mira, el sector que tiene un gran empuje, un gran dinamismo hoy día en nuestro México, a raíz de lo que yo le llamo una tormenta perfecta, ¿no? Son 3 eventos macro que dieron estas condiciones, ¿no? Primero que nada, ya la guerra comercial, la disputa comercial que se tenía entre Norteamérica y el Oriente, que venía desde los tiempos de Obama. Luego viene el evento caótico que nos cambió la vida, que fue la pandemia del COVID, y transformó los principios de continuidad de negocio, principalmente el business continuity. Y
algo que en su momento pasó un poquito desapercibido porque estábamos inmersos en el COVID, pero finalmente es lo que de manera definitiva crea esta tormenta perfecta, es la ratificación del TEMEC. Ya se había acabado el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y entra el TEMEC. Estas tres condiciones le dan a México la posición estratégica que de por sí ya tenía, pero ahora se consolida para ser el proveedor de Norteamérica. Y esto, el sector que más se ve impulsado es el sector que le conocemos igual con un apodo de maquiladora, que es la industria de manufactura o de servicios de exportación, correctamente dicho. Y ese sector resulta ser que como no se había generado la disrupción mundial de suministro, todo estaba just in time, ahora estamos en just in case, etcétera, etcétera. No se había desarrollado el nexo de proveeduría entre la industria nacional y la industria de manufactura o servicios de exportación. O sea, la maquiladora se surtía por sí misma. Hoy día es poquito menos del 4% de todos los suministros, los insumos, ya sea consumibles, materias primas, etcétera, son de origen nacional. El 96% viene de fuera. Cuando en las economías similares a nuestro México, eso es totalmente inverso. Es aproximadamente el 40 al 50% suministro nacional y el resto son insumos, subensambles o componentes que vienen de fuera. Entonces, tenemos naturalmente una tormenta perfecta y una oportunidad idónea. ¿Para qué? Para generar proveeduría nacional. Entonces, estando en mi negocio, con mis socios involucrados en esto, pues nosotros naturalmente identificamos que tenemos esa brecha, ese gap de suministro. Y entonces, platicando con mis consocios en la Cámara, pues vemos que la proveeduría, como se le ha puesto ese mote a nuestra Cámara, la Cámara de la Proveeduría, es impulsar a la industria nacional a agregar a su línea de negocios la proveeduría a la industria de exportación y llevar ese poquito menos del 4% a, ojalá, arriba del 20% en cuestión de 3 a 4 años. Eso significaría un derrame económico increíble para nuestro país. Y siendo la industria maquiladora en Baja California uno de los pilares económicos que tenemos, tanto por el empleo como el derrame económico, como lo que representa en inversiones, es una industria tractora, sería una riqueza increíble para nuestro estado sin necesidad de ir a buscar otro lugar. O sea, es proveer sobre una industria que ya existe. Entonces, estamos en un momento idóneo y tomamos esa encomienda en Canacintra precisamente porque significa una oportunidad que no va a ser eterna. Es el momento idóneo para tomarlo con el cometido y con la responsabilidad que representa. A ver, y ahí pregunta. Nomás para ver si entendí. Tú ya traías el expertise, hay un desmadre allá afuera, tú conoces más o menos el desmadre y te dijeron, tú eres de esta área, vente para acá. Correcto. Ok. Ya. No, que digo, al final del día, Román, pues, al tener 20 maquiladoras, conoce muy bien del tema, conoce las entrañas y puede decir estos porcentajes que nos está comentando. Ahí, Román, creo que al final del día la historia de que el 96, 98% lo traen del extranjero es una historia de hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Y se han generado diferentes esfuerzos bien aislados, ¿no? De repente otros organismos o hasta la misma proveeduría regional ha hecho los esfuerzos por querer traer más negocio. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que te has encontrado desde la cancha de las tractoras y cuáles son los retos que te has encontrado desde la cancha de la proveeduría? Muy bien. De la cancha de las tractoras es generar esa aceptación, ¿sí? Esa cultura de que busquen y desarrollen, o sea, tengan la capacidad de inversión en la paciencia, en llevar de la mano, en educar a la industria nacional
para cumplir con los estándares requeridos dependiendo del sector al que se refiere, ya sea la de manufactura o la de servicios. ¿Por qué? Porque entendamos que por definición jurídica y fiscal, la industria de exportación, el producto que se hace en ello o el servicio que se hace en ello es precisamente para un mercado ajeno. Por ende, tiene que cumplir con los estándares de otro lugar, no los mexicanos. En muchas ocasiones son similares o idénticos inclusive, pero también tiene que cumplir con tiempos, tiene que cumplir con cuantías, etcétera. Entonces, como nunca se ha desarrollado, lamentablemente, este nexo, este vínculo comercial, la industria maquiladora ha desarrollado sus propios métodos, ¿sí? En el momento en que tenemos este desmadre, como dices, la disrupción de la cadena de suministro, los tiempos no se cumplen, etcétera, precisamente se rompe uno de los candados más difíciles de romper, que es darle la razón de buscar otras opciones, ya se abrieron. Otras opciones. Ya se abrió. Y no fue intencional. Y eso no ocurría. Fue consecuencial. No, porque todo estaba en just in time. No, y además creo que también la cultura de la maquiladora es que el comprador normalmente compra, o sea, libera los POs. Y normalmente está el departamento de sourcing, que creo que el de sourcing sí hace esta búsqueda. Y la cultura era, sourcing era mundial y buscabas un proveedor, le dabas todo el negocio y etcétera. Hoy día la teoría cambió a polos de producción, polos de suministro. Por eso digo, del just in time pasó al just in case. O sea, realmente tienes polos autónomos de manufactura que se están creando. De hecho, algunos de nuestros socios nos explicaron por qué iban a crecer orgánicamente aquí, de tener un nivel de producción, iban a dobletear. ¿Por qué? Porque estoy cerrando una parte en otro ¿Qué te lugar. refieres con polos de manufactura? Ok. Típicamente tenías el suministro de cierto producto, cierto insumo, cierta materia prima desde una fuente. Y luego tenías el suministro de otro en otra fuente. Fuentes únicas. Porque no había problema. Todo llegaba a tiempo. ¿Sí? Hoy día dicen, no, lo que se produce o el insumo de aquí es para una nueva operación de manufactura en esa misma región. Una para Asia, otra para América, otra para Europa. Entonces se crearon polos de manufactura autónomos. Por si algo sucede en una parte del mundo, tienes las otras dos que te permiten mantener el negocio, el business continuity. O sea, no se interrumpe tu capacidad de producción y de venta. Si reduces tu cantidad de dependencia desde tu manufactura, proveeduría y todo, ¿no? Como a nivel del mercado masivo, a nivel del consumidor, se rompió el paradigma de bajo costo hasta cierto grado. Ya llegó un momento donde dices, pago lo que sea necesario. Sí, con que llegue, ¿no? Con que llegue. No, el servicio, Oye, o sea, el servicio pero pesa el muchísimo. outsource, se supone que el outsource siempre debería estar como buscando nuevos proveedores y comparación de precios, todo eso. Pero anteriormente lo que le llamaban las áreas de global sourcing era buscar en el mundo y de ahí te lo traías a donde fuera. Hoy día dicen regional sourcing, local sourcing. O sea, aquí mismo. ¿Por qué? Porque si algo sucede, otro tsunami, otro terremoto, otro COVID, lo que quiera, se cierran los puertos, etcétera, nos quedamos sin la capacidad de continuidad de negocio, business continuity. No podemos producir, no podemos atender, etcétera. Entonces, por eso digo, es la tormenta perfecta. Hay que aprovecharla inteligentemente y sostenible. O sea, desarrollar verdaderamente el nexo entre la industria nacional que tiene la capacidad, tiene la calidad, pero no lo vio como oportunidad de negocio. Y la maquiladora no vio la industria nacional como un proveedor. Entonces, hoy día es juntar esas dos mentalidades. Del lado de los proveedores, ¿cuál creo yo que es el reto más importante? Precisamente que salgan de la zona de confort. Y no es por decirlo de una manera tachada o algo, ¿no? Sí, gacha, ¿no? O sea, sino venden bien, tienen su mercado, etcétera,
Y este mercado tiene exigencias diferentes por la Muchas misma exigencias, naturaleza de ¿no? que es de Creo que el exportación. problema siempre ha sido la disciplina, ¿no? Para el Sí. pequeño No la proveedor. exigencia, las certificaciones, capacidades de producción Y aguántate 3 meses para que te y paguen. pagos. Y además Adecuaciones, pagos. sí, porque recordemos que esas operaciones de exportación son centros de costo. Entonces sí tienen muy marcado eso. Pero a fin de cuentas es negocio que existe en nuestro territorio, pero no se está aprovechando completamente. Y por eso hay ahorita mucha inversión nacional, ¿no? De parte del Sí. extranjero, que Hay no mucha- tiene nada que ver con las políticas. Sí. Que sí. salen- Las nada que ver con el políticas a gobierno. veces se cuelgan los éxitos consecuenciales y naturales de la dinámica económica. No, sí. La dinámica económica mundial de hoy día está Viento en a una favor. ola increíble donde México es la costa más favorable para ella. Entonces, si tuviéramos una política económica más abierta o más apuntada a desarrollar a México como un centro de manufactura para el continente, estaríamos increíblemente mejor. Claro, se tienen que alinear varias cosas dentro de nuestro país. Ojalá pudiera ser más rápido, ¿sí? Pero final de cuentas, la industria mexicana tiene la oportunidad y tiene la ambición de hacerlo. El detalle es, nosotros como institución empresarial, Canacintra, la función es ser el mediador, ser el que interpreta los diferentes lenguajes comerciales de cada uno de los sectores, el proveedor y el consumidor a nivel industrial, para que se pueda dar esa química. Y ahorita con Coproduction International supongo que pues estamos hablando ahorita de los beneficios, ¿no? O sea, ¿cuáles son los contra de todo esto? Digo, en la parte de tu empresa. Pues mira, precisamente con nuestros socios, con quienes tenemos esas diferentes operaciones, me lo dicen claramente. O sea, yo tengo la capacidad de crecer orgánicamente, o sea, lo que ya existe, crecer aún más en capacidad, en producción, en empleo, etcétera. Pero para eso necesitaría conseguir localmente, y en el lenguaje de comercio internacional, localmente se refiere a dentro de México, Claro. no dentro de un De municipio, Tijuana ¿no? o Exactamente, Baja California. localmente necesito suministro de esto y esto. O sea, en nuestro mismo negocio, en nuestra misma cancha, nos lo están pidiendo. Entonces, viviéndolo y siendo parte del detonador de crecimiento de mi propio negocio, pues veo que existe la apertura de empresas transnacionales que típicamente eran cerradas a que no, es que yo ya tengo mi proveedor en tal lugar y no lo muevo. Hoy día están, oye, ¿me ayudas a buscar? Hay otras alternativas, y en algunos casos, donde se puede, hasta apertura a adecuar ciertos estándares y criterios. Dice, este producto, este insumo tiene cierto nivel de tolerancia. O sea, Sí, se ajustan, hacen un Sí, trabajo de sí, poder ser flexibles a la exactamente, industria regional. Y ahí, por ejemplo, entiendo que puede ser un tema muy complicado, pero ¿qué tan sostenible está siendo este crecimiento? Y acabamos de tener una junta con ese Rodrigo Caballero, allá en La Habana, y nos platicaba de que, pues, metros cuadrados están construyendo años, ahorita el pie cuadrado está carísimo comparado contra un año, es decir, se viene esta ola de inversión, pero creo que alrededor hay muchos temas que nos estamos topando. Una Tijuana en la que el tráfico está cañoncísimo, en la que la seguridad, pues digamos que no está en su mejor estado. El tema de la rotación es altísima en la industria. ¿Qué tanto afecta eso al sector económico? Porque yo noto que el inversionista dice, no me importa y voy por Tijuana. ¿Esa es la reacción? O sea, ¿conocen lo que pasa o no conocen lo que pasa? Mira, sí lo conocen, pero es más arrollador la ola de necesidad. ¿De acuerdo? Más sin embargo, no por eso está sencillito. Precisamente si nos topamos, ahora sí,
con la competencia dentro de nuestro mismo México. Ok. Hay otros estados más agresivos, más abiertos e interesados en aterrizar las inversiones. Por eso digo, dentro de Baja California tenemos más de 20, pero realmente tenemos varias más operaciones porque ya los socios clientes nos han pedido ubicarse en otras partes del país. Una razón es eso, no hay metros cuadrados libres bajo techo, toda esa construcción. Entonces tú tienes una empresa transnacional que quiere cerrar o crecer su operación hacia México, pero ellos quieren estar sacando producto terminado en 6 meses, no en 18. Okay. En lo que aplanan tierra y avientan la plancha, levantan las paredes, ponen techo, le metes luz, etcétera. O sea, no. Entonces, el time to market. Mi negocio es facilitar la parte de estructura empresarial, o sea, la entidad. Okay. Pero mi negocio se ve, por ejemplo, se ve limitado a crecer conforme construyen. Pues me tengo que ir a otra parte del país donde ya hay instalaciones listas para verdaderamente aterrizar rápidamente, ¿no? Entonces, Baja California históricamente en materia de comercio exterior se ha confiado, en mi opinión, lamentablemente, se ha confiado en la simple ubicación geográfica y que con el ritmo que existía antes de crecimiento y de aterrizada de inversiones extranjeras, era suficiente la energía, era suficiente el agua, era suficiente las calles y era suficiente la gente. Ajá. Esos son los 4 elementos álgidos que traemos en nuestra región, ¿no? Hoy día, como todo eso se acelera y se incrementa, pues ahora sí se notan las deficiencias, claro, increíblemente. No hay luz, no hay personas. Exactamente. Y mira, a la luz, al agua y a las calles le puedes poner fecha y número. O sea, es cuestión de inversión. Sí. Y se le da y en 24 meses ya está esto, en 30 meses está esto, en 18 meses está esto. O sea, eso se puede resolver. Es cuestión de un número, o sea, una cantidad de inversión y una fecha. Okay. Lo que no, y eso es algo que se pasa, se platica mucho, pero se pasa como que desapercibido de lo grave que es la gente. Todo esto, finalmente, el beneficio económico viene del empleo, porque ahí está el derrame fiscal, todos los impuestos que se pagan, y el derrame económico del gasto de aquellas personas que obtienen trabajo en una empresa de la industria de exportación. Entonces, podemos meterle lana al suministro de agua, meterle lana a la distribución de la energía y meterle lana a nuevos puentes y calles, etcétera. Pero si no hay la gente, las personas calificadas y dispuestas a trabajar y quedarse en el trabajo, lo de la rotación, de nada nos va a servir. Y esto es muy característico de la frontera, y siendo Tijuana la frontera más económicamente próspera, ¿sí? Las otras también son grandes, pero la dinámica Tijuana-San Diego es única. Tenemos una preocupación importante por ese reto, factor de la fórmula de éxito, ¿no? Entonces, algo que debemos de atender dentro de la proveeduría, que es la proveeduría material, debemos de consecuentemente también atender al mercado laboral, ¿no? Okay. ¿Cómo traerlo de las otras alternativas económicas, por ejemplo, el comercio informal, que es algo increíble en nuestra ciudad y en nuestro México en general, ¿no? Históricamente. Traerlo al comercio formal, al empleo formal, porque la economía informal no genera derrame fiscal. Sí genera derrame económico, pero no genera derrame fiscal, exactamente. Y lo que paga las calles, y lo que paga las escuelas, y lo que paga servicios, etcétera, son los impuestos. Sí. Ahorita creo que está bien interesante el tema de que uno de los retos que no podemos controlar es la mano de obra. Correcto. Y ahorita poníamos uno de los ejemplos. Decíamos que
gente que trabaja en el Pacífico vive en el Florido y gente que trabaja en el Florido vive en el Pacífico. ¿No crees que debe de haber una mayor coordinación por parte de las empresas en el que busquen que digamos que su zonificación sea en cierto radio alrededor de ellos para que así no nos estemos robando personal y no caigamos en una guerra de sueldos y demás? ¿Tú crees que en algún momento eso puede ser viable por zonas? Mira, es una teoría que existe precisamente, y el ejemplo que daba era el ejemplo de las escuelas públicas que están geográficamente situadas para atender a las personas, a los niños de cierta zona, con el propósito de que no haya traslados largos, ¿no? Entonces, es una teoría existente, es una teoría que se ha aplicado a diferentes necesidades de nuestra vida cotidiana. Una de las primordiales es generar tus ingresos, o sea, el trabajo, ¿no? Y en una economía planificada, en una cultura planificada sería lo idóneo. Existe, de hecho, ¿sí? Pero nuestro México no tiene esa cultura. Okay. No tiene desarrollados esos principios económicos de, por ejemplo, así como las escuelas están posicionadas, generar zonas industriales. Uh-huh. De hecho, originalmente, las fábricas grandes que hemos escuchado que en el centro de nuestro país, ¿no? Que Naucalpan, que etcétera, si recuerdas, algunos de los nombres de esas zonas son zona industrial, no eran parques industriales. Oh. El parque vino a mediados finales de los 80s, el concepto de un parque, o sea, generar un como fraccionamiento específicamente para eso. Por eso las otras son vías públicas y son zona industrial del Vallejo y etcétera, ¿no? Entonces, existió ese principio de generar la industria en las afueras para no congestionar el centro. Okay. Desde ahí partimos de que entonces estamos generando la necesidad del traslado. Okay. Y sobre eso hemos construido nuestra economía de manufactura, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una transformación que necesitaríamos hacer, pero de que funcionaría, yo creo que sí, que sería benéfico, sí, pero luego tienes el lado humano de todo. Estaríamos delimitando las oportunidades de desarrollar su función económica del individuo mediante decirle, es que nada más puedes trabajar aquí. Es que está muy ideal eso. Y las empresas que haya, escoge una de esas porque no hay de otra. En una utopía estaría excelente. Okay. En lo práctico está muy difícil. Sí, digo, yo vivo aquí en Tijuana y trabajo hasta San Diego. Tú ocasionas el tráfico de la línea. Yo ocasiono el tráfico, soy uno de los principales aportadores. Pero digo, o sea, no hay trabajo aquí que me pague lo que me pagarían allá, por lo que puedo hacer, sí, ¿no? Sí, es eso. Necesitarías tener definido un portafolio de qué empresas, de todos los rangos de ingreso y de destrezas, de habilidades, luego zonificadas para etcétera. O sea, utópicamente... Que es un retote. Efectivamente, sí funcionaría, pero en lo práctico y nuestra cultura no lo veo lograble en un futuro cercano. Sí, o sea, sería un trabajo de quizás hasta ir por zonas. A ver, primero vamos a trabajar en esta zona, juntar a los empresarios. Hay que ponernos de acuerdo. No, hay que ponernos de acuerdo, a ver, nuestras políticas de recursos humanos, si hay que zonificarla, algo que ayude. Simplemente lo que le ha pasado al campo, siendo nuestro país una tierra tan fértil en todos los sentidos, la migración de la gente que vive en el campo, que técnicamente es lo idóneo, sería trabajar ahí mismo, se van a las metrópolis, se van a las zonas urbanas porque ganan mejor, porque viven mejor, etcétera. Entonces, o lo que pasa en San Quintín, ¿no? Que se vienen personas del interior a trabajar una temporada a San Quintín acá, ¿sí? Y se regresan y... Está bien cañón, ¿verdad? Está muy cañón. Sí. Regresando a la parte de proveeduría, por ejemplo, estábamos platicando de que ahora hay más apertura. Algo que se daba mucho, que me tocó hablar con varios vendedores de aquí de la región, pequeños, pymes, que siempre batallaban para entrar a las empresas. Y lo que hacían eran, contactaban a alguien que ya les vendía y por medio de ellos
les vendían directamente porque ya había cierta amistad, confianza entre esa persona y simplemente no iban a hacer trato con un pyme que no conocen. ¿Cómo es que has visto que se está arreglando ese problema? Porque también es mucho de tenerle confianza a la persona, o sea, como persona. O sea, más allá de negocios, aquí en México es, primero te conozco como persona y después hacemos negocios, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo lo has visto que crees que ya se están como que diciendo, bueno, ahora sí voy a hablarle a Juan que me estuvo dando lata por un año? Mira, esa cultura comercial, empresarial, de tener la confianza personal, ¿sí? En el dueño, en el que dirige la empresa y todo, tiene un arraigo bastantito interesante, ¿no? Histórico, de hecho, de que somos una economía que se desarrolló y creció con una cultura patronal, paternalista, o sea, era la persona. Nuestro país, sinceramente, en cuantía no somos un país de corporativo. Sí, entonces por eso se genera eso de que quiero hablar con el dueño, quiero hablar con el decisor, etcétera, porque tenemos esa historia, ¿no? Sí, porque aquí en Estados Unidos, por medio. Si tú tienes un negocio y tienes un buen producto, buen servicio, tú tocas puertas y se lo saben, sí, ¿eh? Porque ahí es una cultura de corporativo, que aunque no seas un corporativo, a lo que se refiere esa frase de corporativo es que creen en la entidad, en lo que representa y que saben que esté o no esté la misma persona, la compañía, el negocio de manera institucional va a cumplir, porque está culturalmente comprobado. Acá es, si tú eres cumplido, si no te han botado cheques, si no has dejado tirado a alguien, te creo y entonces va a funcionar. Pero el día que tú te vas, yo no creo en el negocio. Somos muy diferentes culturalmente en eso. ¿Tú crees que eso está bien, está mal o solamente es algo diferente? Bueno, lo que pasa es que ha funcionado para México durante mucho tiempo, pero a la vez es la razón de ser de que nos hemos quedado atrás en cierto despegue, ¿no? En cierta evolución y madurar a una cultura comercial de estructuras, no de personas. O sea, la estructura la componen las personas, evidentemente, pero hay el concepto de persona física, persona moral. O sea, la persona moral debe de tener su propia identidad indistinto de las personas físicas. Claro. Hoy día la persona moral solo representa la razón social, no el concepto completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha funcionado para México, sí, pero a la vez ha sido el ancla que no nos ha permitido evolucionar. Entonces, para la industria de manufactura o de servicios de exportación, para la maquila, es parte de la razón por la que no se había desarrollado ese vínculo entre la industria nacional, paternalista, en base a persona, con una industria enteramente corporativa, institucional. Hoy día, por la necesidad, por la apertura de criterio, etcétera, vemos que pues están abiertos, ¿no? Están abiertos a ver, pero se está dando esa situación de necesitan identificar quién eres, referencias, etcétera, y todo a nivel personal. Bueno, una pregunta para los dos. ¿Cómo prospectan ustedes? ¿A proveedores? A clientes, por ejemplo. A clientes. Bueno, en nuestro caso, precisamente vemos aquellos sectores que están en necesidad de atender el mercado de Norteamérica, y me refiero a Norteamérica desde México, Estados Unidos y Canadá, o que necesitan también el cumplimiento con las nuevas reglas de origen del TEMEC. Por eso comentaba que el tercer elemento de la tormenta perfecta. Entonces, es la ratificación del TEMEC. Tú haces filtrado, pero en sí, ¿cómo es la primera conversación personal con bien. tu cliente? Sí. O sea, ¿cómo llega cómo sabes que esta empresa ya está interesada? Voy por ti y yo voy a hacer tu share. Bueno, sí hay una dinámica internacional de búsqueda y encuentro. O sea, sí hay organismos, hay
comunicación digital, electrónica, hay eventos donde explícitamente es Invest in Para México, eso, ok. por decirlo así. O sea, sí hay una dinámica, sí. Entonces, no es de que vamos al restaurante o vamos al bar, o a veces. no. Se nace de un contacto de alguna de esas formas a través de organismo, a través de comunicación electrónica Ok. o a través de un evento. Y sí, entra ahora sí la táctica humana. Ujú. Relacionarte, La empatía. identificarte, exactamente. Que te conozcan, tú también conocerlos, porque también es un riesgo para nosotros, industria mexicana de soft landing, fast landing, traernos inversiones inestables, fantasmas, etcétera. O sea, no estamos también Claro. abiertos a cualquiera, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad con el personal, o sea, con nuestros connacionales que vamos a darles empleo, Claro. Ujú. ¿sí? Con los compromisos comerciales de abrir una nueva operación, todo lo que conlleva, y lo que representa los riesgos genéricos, ¿no? de cualquier nuevo negocio, ¿no? Entonces sí aplicamos un filtro, sí aplicamos un criterio de con quién. ¿Con quién sí, con quién no? ¿Con ¿Cómo- quién sí? ¿Cómo Sí. lo haces tú, Fer? Digo, Ya es que mi negocio es mucho más, o sea, mucho más diferente, ¿no? Porque al final del día mi modelo de negocio actual es muy distribuidor. Y entonces, en lo que es México, Tijuana, trabajo por distribuidores industriales, que normalmente el tema de la maquiladora busca soluciones completas. Mi producto específico es el esquinero de papel. Entonces yo le vendo a los distribuidores el esquinero de papel y ellos también lo acompañan con stretch film o con algún otro tipo de embalaje para que puedan entregar el combo completo a la maquila. Entonces por eso mucho de mi modelo es distribuidores, yo vendo camiones completos y ellos se encargan de toda la logística y la prospección directa a la maquiladora, ¿de acuerdo? Y lo mismo en Estados Unidos. Normalmente, bueno, no normalmente, ¿El exporto trato es camiones. Sí, exporto camiones completos y ellos ya se encargan de distribuir. De tratos, sí, totalmente diferente ¿Es los más tratos. fácil, más difícil allá? Es más fácil. Es más fácil. ¿Y por qué? Yo creo que una de las cosas que más yo noto es el nivel de castigo del mexicano contra el americano. Es decir, los márgenes de mis clientes mexicanos son relativamente más bajos que los márgenes de mis clientes americanos. Normalmente la clave de tener una relación estable con el americano es el servicio y la calidad. Tu entrega en tiempo, tu entrega en calidad, tu entrega como dijiste, estoy contigo. Y cuando exista que alguien se está acercando conmigo, hasta existe este acercamiento de quiero seguir trabajando contigo, me llegó este tema. Ok. ¿Cómo ves? Y hasta muchas veces han llegado oportunidades más baratas. Dicen, Fernando, contigo estoy a todo dar, quiero seguir contigo y vamos contigo. ¿Y el mexicano es más Y exigente? acá, sí, la realidad es que sí. La realidad es que sí, pero yo creo que es una cultura de cadena bien fuerte. Creo que esa cultura está desde la maquiladora. O sea, desde que el que la consume, te mata. Es, no, y de repente hay maquiladoras, sin decir nombres, que hasta te comparan con otros países. No, es que en Con China... países enteros que No, es que comparan. en China el esquinero aquí lo compramos a tanto y aquí lo compramos a tanto. Entonces estoy compitiendo contra el de China lo trae un 40% abajo. Y yo, oye, pero es que no le gano nada, yo no tengo márgenes del 40%. Entonces, como que son, sí, definitivamente es un mercado totalmente diferente. Y yo creo que es la razón de que, como dice Román, en las maquiladoras son centros de costos. Y normalmente no está el dueño aquí. Eso creo que ahorita que platicaban Está de en los dueños. Finlandia, güey. Claro, tú platicas ahorita con un gerente de planta donde este gerente de planta evidentemente busca un desarrollo de su región, pero también trae toda la presión de que tengo que ser rentable, tengo que bajar costos, tengo que ser súper productivo. Entonces normalmente, pues en ocasiones sí se le castiga al proveedor para lograr esas metas. Y evidentemente sin flagelarnos como proveedores, siguen siendo negocio. O sea, muy castigados y todo, pero son negocio. Pero creo que sí de repente se castiga. Y digo, gerentes y directores que jamás conocen al dueño, ¿no? Claro, Sí. claro, o sea, y eso es un reto que yo veo de la maquiladora y de la pyme. Imagínate que alguien va abriendo su distribuidora de Marrose
saca apenas tuvo su presupuesto de sus tarjetas de presentación y la deja en la caseta. Oye, mira, fíjate que vendo guantes de nitrilo, fíjate que vendo tales cosas. Está cañón porque no tienes relación con el dueño. En cambio, si son negocios de pymes contra pymes, por ejemplo, mucho se da en las cámaras empresariales. De repente te encuentras el dueño de la pyme y tú eres el dueño de una pyme. Ahí sí es mucho más fácil. ¿Qué onda? Pues yo vendo esquinero. Pues yo consumo esquinero, órale, pues sí, a ver, acércate. Oye, creo que se permite mucho más fácil que una maquiladora y una institución donde su corporativo hasta está en el extranjero. Y ahorita, pues, bueno, ustedes dos son de Canacintra, bueno, yo también, ¿verdad? Pero, ¿qué les ha ayudado a conseguir más clientes, a prospectar, entrar a otros estados o hablar con otros organismos, el hecho de estar en Canacintra? Sí. La relación institucional que te genera estar en organismos reconocidos, en organismos de antaño y que precisamente tienen representación real de los dueños, de los inversionistas, ayuda mucho. Porque el lenguaje, el foro en el que se desarrolla la conversación, la comunicación entre empresarios, pues es un foro muy abierto, muy parejo, y siempre que arrancamos alguna conversación relativa a negocio, pues ya sabemos que estamos hablando en serio, ¿no? O sea, si tú me preguntas o me ofreces es porque estás considerando que se puede consumar esta operación y entonces hay implícito un compromiso. Entonces sí, las instituciones empresariales permiten a que las compañías tengan un espacio adecuado, un espacio formal y correcto para poder entablar negocios. Y ahorita, supongo que todo esto pues lo tienes que transmitir a tu equipo, ¿no? También el cómo se comunican, el cómo tratar a otras personas. Al final de cuentas, las empresas son un grupo de personas, no solamente servicios y un edificio, ¿no? Supongo que te ha tocado despedir a alguien o es algo que hace recursos humanos o que no haces hace mucho tiempo. Y pues como es ya de costumbre aquí en Identificados, te va a tocar despedirnos a nosotros. Así que, y si cometimos una falta grave... Paréntesis importante, quiero saber, ¿cuánto personal tienes? Es decir, que dentro de tu shelter, es decir, directores y demás, ¿cuántas personas se reportan a ti y abajo cuánta estructura tienes? Bueno, típicamente se habla de una estructura del corporativo, o sea, el equipo inmediato que tenemos, dijéramos, la cabeza del grupo, que son cerca de 80 personas. Okay. Sí, en mi estructura inmediata de oficina. Tenemos en cada una de las operaciones de las plantas, pues existen también middle o upper management, ¿sí? Y los directos, los que realmente fabrican, ¿sí? O atienden la operación. En ese son aproximadamente a nivel nacional 3,500 personas. Ok, de acuerdo. Entonces, adelante, procede. Adelante, Román. Tú querías nomás evitarlo y prolongar lo inevitable. ¿Por esa interrupción? No, bueno, sí hace tiempo que directamente no me toca ese lamentable acto, aunque hay ¿Qué tendríamos que hacer como para que nos despidas? Mira, una falta de ética, ¿sí? O un error muy costoso que tiene repercusiones, ¿sí? Y no repercusiones en las utilidades, repercusiones en el negocio, que lamentablemente ha sucedido. Sí, le toca al COO o a mi VP de talento humano hacerlo, pero tratamos de no ser una organización de simplemente cambios, porque precisamente lo que no buscamos es rotación, buscamos que las personas se desarrollen, que permanezcan, pero me queda claro, el único que no se equivoca es el que no trabaja. Los errores lamentablemente van a existir, pero hay niveles de error, ¿no? De falla, y ocasionalmente sí suceden errores graves que afectan a otros empleados, que afectan al negocio generando una interrupción, generando una pérdida,
que tiene repercusiones importantes, y ahí sí es, sorry, pero o sea, no puedo tener una persona que no toma conciencia de una acción o de una decisión no mesurada y que tenga esta consecuencia. Entonces, definitivamente, pues esa persona sí se va. ¿Nos está despidiendo? Ya nos despidió. Esa persona se va. Sí. Ok. ¿Y cómo felicitas a una persona? Supongo que pasa más que el despido, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Debe de, ¿no? Efectivamente. No, y lo hago, fíjate que en los primeros años de mis estudios de licenciatura en la UABC, de Administración de Empresas, un profesor, que no me acuerdo de qué materia era, pero nos recomendó un libro que me acuerdo que era, el título se llama El administrador al minuto. Ese ha sido el libro más sencillo, con 3 lecciones, que parece una mini novelita. O sea, es sencillito, no me acuerdo, ha de tener 80 páginas, 100 páginas, es sencillito. De lectura muy, muy sencilla, digerida, cómoda. Y de esas 3 lecciones era felicitar al momento y de manera personal directa. Reprimir al momento de manera personal y directa. ¿Sí? Y generar una comunicación fluida con el equipo de trabajo. Esas 3 lecciones tomé de esa lectura tan sencilla. Después de libros, a mí me tocaron en los 80s enciclopedia, ¿no? Libros y libros y libros. Todavía en la universidad, inclusive, ¿no? En la maestría también. Era cargar con bastante, ¿no? Entonces, aprecio mucho las lecciones concisas, las lecciones sencillas, porque a mi equipo de trabajo acostumbradamente les digo, aquí está una persona del equipo que les digo, todo lo debes de poder resolver, para bien o para mal, en 8 minutos. No está notando, ¿eh? Necesitas desarrollar esa capacidad. Entonces, cuando veo que alguien actúa, porque lo peor es hacer nada. Eso es lo peor. Sí, claro. Entonces, uno, como líder de un equipo de trabajo, no debes de generar el vacío de decisión, el vacío de emprender. Debes de empoderar. Y el empoderamiento se da aceptando que se pueden equivocar. Uh-huh. Por eso digo, el único que no se equivoca es el que no trabaja, el que hace nada, ¿no? Entonces, les digo, no me esperen. El que menos debe de estorbar en el negocio es el líder del equipo de trabajo. Porque las organizaciones deben de ser autónomas, deben de tener una conciencia colectiva y cada uno desarrollar su actividad con el empoderamiento para tomar decisiones, para actuar yendo hacia un fin común. Entonces, cuando alguien lo hace correctamente, al instante, tomando las lecciones de ese librito, El administrador al minuto, es inmediatamente, de manera personal, sencilla, dijéramos discreta, ¿sí? Hiciste bien. Así va. ¿Nos felicitó? ¿O nos está despidiendo? También nos felicitó otra vez. No, y que digo, a eso también se le tiene que integrar mucho el tema de las políticas y que cada quien tenga muy claro sus funciones. Porque de repente... El líder debe de ser principalmente, en mi opinión, un coach, un asesor, alguien que te da opinión, te orienta, te transmite las experiencias, las buenas y las malas, para que sean las lecciones a través del ajeno, ¿no? Para que la persona haga su discernimiento particular y actúe decidiendo bajo su criterio. Si le impones muy seguido el criterio, salvo cuando es una decisión que te toca como líder del equipo, ¿no? Pero si continuamente tú les dices nada más, haz esto, haz otro, precisamente uno se convierte en el cuello de botella, y la organización no genera esa conciencia colectiva, te conviertes otra vez en el uno, tú dices todo, y no debe de ser así. Entonces, yo busco transmitir experiencia y conocimiento a mi equipo, pero que decidan. Y acostumbradamente al final de alguna conversación les digo, ok, pero lo que ustedes digan.
O sea, tú hazlo. Si decides actuar sobre lo que yo te dije, o sea, exactamente lo que yo te dije, pues ok, pero si es por otro rumbo, adelante. O sea, el objetivo es este. ¿Cómo lo vas a lograr? No hay una única forma de hacerlo, ¿no? Y me ha tocado aprender. En ocasiones hay decisiones que se toman entre mis socios, entre mi consejo directivo, entre mi equipo de trabajo inmediato, que no van con lo que yo hubiera hecho, lo que yo pienso, pero me doy cuenta que logran el objetivo. Entonces, a veces hay que dejarse llevar, dejarse ayudar, porque no debe uno de pensar que tienes la razón en todo, ¿no? Sino, pregúntale a mi esposa, ella siempre tiene la razón, yo no. Entonces... ¿Y tú cómo has vivido ese proceso? Porque digo, al final del día, ahorita ya eres una empresa de 3,500 empleados, 80 directivos, es decir, tienes una estructura muy consolidada y formada, evidentemente con muchas mejoras, pero está consolidada. Y como que el proceso del emprendedor o del que abres un negocio es el todólogo, y de repente este todólogo hace bien las cosas, crece el negocio y es en donde empieza la delegada, ¿no? Y creo que en ocasiones el emprendedor se traba en la confianza de la delegación, porque pues todo este tiempo lo hizo solo. ¿Tú cómo viviste esa transición? Precisamente, definitivamente tienes que delegar para poder abarcar más, o poderte concentrar tú en lo que reservas para tu nivel, y otras cosas también de decisión y de importancia, pero en otro nivel o en otra capa de la operación, resuelva alguien más. Para eso, naturalmente, como emprendedor, cuando inicié en este negocio, en los negocios, precisamente, pues uno se convierte en el todólogo. Entonces, es naturaleza humana sentir que te la sabes de todas. Y todo lo que tú digas va a resolver los dilemas que se presenten y de la manera adecuada. Tuve unos fracasos, sí, tuve unas incidencias que me llevaron a entender precisamente que no todo lo que yo pensaba era lo correcto. Entonces, para delegar, lo que aprendí a hacer, y creo que me ha funcionado, es precisamente compartir, escuchar, y poder aterrizar a una mejor versión, a una mejor decisión, y sobre esa actuar de manera consensada. Entonces, cuando delego, al grado de que operan. ¿No te dio miedo? Sí, porque de venir de emprender tu negocito y hacerlo crecer y tomar las decisiones, y si te equivocabas, bueno, pero me equivoqué yo. Y hasta en eso, ¿no? Y si lo hice bien, pues lo hice bien yo, ¿no? A compartir y, por ejemplo, estar en estos momentos, en estos espacios, y el negocio sigue. El negocio sigue. Y tienen sus reuniones y están tomando decisiones. No sé. No te debes de dejar abrumar por todos los detalles, pero no te debes de distanciar de la realidad, al grado de que no tengas la sensibilidad. Dentro de mi vida profesional me tocó estar como integrante en un organismo de los más grandes del país, con una de las personas más influyentes en el ámbito empresarial. Y en aquel momento yo me encargaba de las compras de una empresa, de las compras regionales de todo el noroeste del país. Tenía 24, 25 años, de una empresa que cotiza en la bolsa y que es el driver de la bolsa todavía hoy día, ¿sí? Para no decir nombres, ¿no? En el ámbito tecnológico. Y me sorprendió en las 5 reuniones que me tocó estar con el director general de esta empresa nacional, que estando en su nivel, teniendo la capacidad de mover el indicador de la bolsa, de hablar con presidencia y todo, el señor sabía el costo de las llantas. Okay.
Y en otra ocasión sabía y tenía referencia del costo de tal cosa. Hay que saber cuándo estás aprendiendo, cuándo estás en un momento, en un acto que te va a dejar una lección de vida. Y ¡ay, caramba! Sí, o sea, este cuate con tantas cosas se supo Sí. algo tan específico. Revisando así, dices, a ver, espérame, pero es que esto regularmente... ¡Ay, en la torre! O sea, tener esa sensibilidad le permitía tomar desde una decisión micro hasta una decisión macro. Y aprendí. Y me gustó ese estilo. Hay otros que no. Y funcionan también. Y son exitosos. Yo no digo que haya un método único, ¿no? La diversidad en todos los sentidos es la forma de vida típica, ¿no? O sea, y es exitosa. Entonces, la que a mí me gustó fue esa. Okay. Tener la Te sensibilidad. da la capacidad de Sí. platicar con cualquiera de la empresa. Y Correcto, sí. Sí, realmente aportar No estaba con muchísimo dato. distanciado o retirado. Fíjate, otro ejemplo de alguien muy conocida histórica, Margaret Thatcher. Ujú. Fue la primer ministro que sabía lo que costaban las cosas porque nunca dejó de tener la sensibilidad de madre, de jefa del hogar. Ujú. Y la señora actuaba sobre decisiones económicas sabiendo lo que costaba la leche, sabiendo lo que El kilo de costaba el tortillas. pan, sabiendo, etcétera. Entonces, ese estilo de mando y de conciencia de profundidad es la que a mí se me acomodó, la que a mí me agradó. Y hasta genera cierta confianza en el equipo, porque al final del día, si tú como líder, pues les dices que sabes de las cosas y ellos dicen, ok, no estoy hablando con alguien que nada más está de vacaciones en Dubái, ¿no? recordaste a Bill Gates que le invitan a un programa de Adivina el Precio y le preguntaban por el jabón, comida, y decía, no, pues $80, ¿no? Una bolsa de jabón, y casi precios como exuberantes. Sí. Fíjate, en otro negocio que tengo, que participo, que es de tecnología, hoy día lo dirige otro socio, pero en el arranque lo dirigí yo. Y estábamos haciendo el setup de un site, de un gabinete, y compramos los servidores. Y por alguna razón, de los dos técnicos, uno no estaba y era el momento de literalmente, físicamente meter los servidores al rack. Y eran los de charolota, ¿no? Ajá. Los de profundidad de 22 pulgadas. Y le dije, yo te ayudo. Y dice, no, ¿cómo usted? Yo te ayudo. Yo te puedo decir lo que pesa un servidor. Y por qué se necesitan 2 personas, no me lo van a contar. O sea, te tienes que involucrar en ocasiones. Física, literalmente. Tomé esa lección de vida de esa persona y la profeso. Okay. Entonces, sí, yo dije, ay, caray, con razón necesitan 2. No, pues sí. Ahí Me consta. Ahí en el tema del crecimiento, como que normalmente creces y durante ese crecimiento desarrollas gente. Uh-huh. Normalmente entra la persona que hasta recién estuvo graduada, entonces va creciendo contigo, va empapándose el conocimiento, pero hay un momento en el que tienes que delegar ciertas gerencias o ciertas jefaturas, no sé, por así decirlo, de tu misma empresa. ¿Tú has tomado la decisión de que tu mismo equipo que fue creciendo ya le asignas inmediatamente una gerencia con sus retos de ahora aprender a ser gerente, de aprender a delegar, de aprender a liderar gente? ¿O tú has tomado decisiones de, sabes que para de repente sí gerencias tengo que traer a alguien de afuera para que ya con experiencia lidere el proyecto, digamos que hasta venga a aportar, más allá de seguir aprendiendo? Sí, de las dos, fíjate, Okay. porque los organismos, finalmente las empresas, organismos, grupos de trabajo son seres vivientes, tienen diferentes facetas, ¿no? Y hay que desarrollar, y aunque haya cursos y todo, finalmente es mediante la experiencia y las vivencias, ¿no? Hay que desarrollar la capacidad de identificar las destrezas, cualidades y capacidades, alcances de las personas. También para saber hasta dónde lo puedes llevar, cómo llevarlo a desarrollarlo y dónde reconocer hasta aquí llegó. Yo he dicho que el líder de un equipo de trabajo es exitoso
si sabe dónde poner a cada persona, porque todos son buenos. No hay empleados malos, hay líderes que se equivocan. ¿Sí? Entonces, es el arte de saber identificar para qué eres bueno y ponerte en el lugar donde te vas a desarrollar correctamente. A mí esa frase, fíjate, Román, siempre tiene un debate porque de repente el pobre líder, bajo esa frase de que todos son buenos, pues a veces te cuestionas tu mismo liderazgo. Mira, yo creo que en ocasiones no todos son buenos. Sí. La manera de cada vez ser mejor o hacer mejor es buscar la excelencia. Y la excelencia es la diferencia entre lo que se puede lograr a lo que quisieras lograr. ¿Sí? Entonces, busco eso. Primero, extinguir el beneficio de la duda de que eres bueno y está en mí ponerte en el lugar idóneo para que te desarrolles. Hasta que definitivamente, ay caray, o sea, y que realmente todas las oportunidades empresa, ¿no? Y nomás no. Exactamente. Y buscas a alguien. O el reto es demasiado grande. O sea, si eres bueno, sí lo vas a lograr, pero yo lo necesito ya. Quizás necesito traer a alguien con ya el expertise para poderlo. Sí, y a veces en esa forzada hasta truenas a la gente. Porque sí, hay que hacerlo de una manera muy delicada, muy educada, muy bien estructurada. Subiendo la temperatura poco a poco. Para que no se sientan, ¿no? De que, ya te trajiste a alguien de fuera, es porque yo no puedo. No. Es que se necesitaba de ya. Sí, no es tu momento y hasta el resultado inmediato iba a ser, digamos que no muy positivo si luego se toma. Fíjate, hay si no me equivoco, es un pasaje bíblico o de referencia bíblica de una persona que iba a recoger agua con 2 tinacos de barro. Y un tinaco de barro enterito siempre recogía, ponle, 5 litros de agua y llegaba con 5 litros. Y el otro estaba cuarteado y derramaba. Recogía 5 litros y llegaba con 3. Se le iba tirando en el camino. Y se supone que los tinacos en un momento cobran vida. Y el tinaco cuarteado le dice al señor que los cargaba, le dice, oye, yo no te sirvo, el otro llega con todos los litros completos y yo no. ¿Por qué no me cambiaste por otro de aquellos bonitos y todo? Me dice, es que, mira, volteé a ver el camino por donde siempre íbamos a recoger el agua. Antes estaba seco, era feo. Y con el tiempo, tú fuiste derramando agua y ahora ya hay un arbolito donde descanso, me da sombra, ya hay zacatito, es agradable, me puedo recostar, etc. O sea, le encontró el propósito, él, al tinaco cuarteado. El tinaco cuarteado pensaba que su propósito único era los 5 litros y no, era combinado. Entonces Está buena la anécdota. Sí, hay que encontrar el lugar y el momento de las personas para generar un equipo de trabajo robusto, capaz y lograr éxito. Perfecto. Pues es un buen cierre. No sé si quieran decir algo antes de terminar el programa, una noticia parroquial o un mensaje de amor al mundo. Yo digo que me gustaría escuchar tu mensaje hacia pymes. ¿Qué mensaje tú le dirías a las pymes y a los emprendedores que quizás no van arrancando, que quizás ya van, como que ya están teniendo esos retos de empresarios? ¿Qué tienen que hacer qué consejo les darías para ser competitivos en una industria tan exigente, tan fuerte? ¿Tú qué sugieres? Y hasta creo que desde sugerencia a nivel personal. Mira, a nivel negocio, lo que yo creo que hoy día funciona bajo el entorno es hacer equipo, es hacer alianzas. Solo está difícil. O te va a costar o desgastar mucho. Entonces, recomiendo que busquen hacer alianza porque las oportunidades que existen hoy día de proveeduría son para satisfacer necesidades bastante grandes y robustas. Entonces, trabajando de manera aislada, fíjate, el ejemplo de Wisconsin Cheese, ¿sí? Es una marca como de denominación de origen, como champán, el tequila, etcétera, ¿no? Sin embargo, tú vas a Wisconsin y no hay un megaconglomerado o 2 megaconglomerados que hacen queso.
Son cooperativas de puros productores de queso que colectivamente se ponen de acuerdo para un nivel de calidad. Cada quien produce lo que puede para lo que le alcanza y lo aportan a una entidad que es la que lo comercializa. Ok. Y ese es el modelo europeo de negocio. Ok. Cooperativas entre pymes. Exactamente. Es una buena idea. Entonces, hacer alianza, hacer sociedad, como quien dice joint venture, que es en donde hace sociedad, pero cada uno mantiene su integridad fiscal y económica, pero lo hacen en equipo, Okay. ¿sí? Se comprometen cada uno a cierta cosa y logras captar negocios más grandes. Mucho más grandes. A nivel personal, ¿qué sugiero? Número 1, paciencia, pero la paciencia de negocio, no la paciencia interpersonal, ¿no? Segundo, ten mejor puntería, no le tires a todo, porque precisamente ¿qué viene siendo? El bien más preciado es el tiempo, porque es el único que no se puede multiplicar. No puedes generar más minutos en la hora ni más horas en el día. Entonces, ten tu puntería, ten la paciencia de negocio para que puedas, ahora sí que desarrollar el vínculo y con ello lograr la venta. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias y pues hasta la próxima.